Abramos nuestros documentos, por favor, en Mateo capítulo 12, versos 33 al 37. Los bosquejos que les enviamos hoy. En este bosquejo vamos a continuar con el contexto de la blasfemia del Espíritu, en contra del Espíritu Santo, y es un pasaje también importante. Así que vamos a leerlo. Mateo 12, versos 33 al 37. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos hemos reunido de nuevo para glorificar tu nombre, y lo hacemos también al momento de abrir la Escritura. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a exponer lo que está aquí escrito y en su intención original. No permita, Señor, que en esta congregación nos desviemos y enseñemos algo que tú no has inspirado. Guía nuestras palabras, nuestros pensamientos. Guía, Señor, lo que hemos preparado. Y ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea viva en nosotros, que no sea un simple escuchar, sino que de verdad pongamos en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo. Amén y amén. Varias podrían ser las referencias al pacto y a la salvación en un pasaje como este. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el verso 35. El verso 35 es un contraste entre el hombre malo y el hombre bueno, ¿sí? El hombre bueno es aquel hombre que tiene un tesoro en su corazón, en donde de su corazón, de su tesoro, saca buenas cosas. Y tal hombre no puede ser ninguno de nosotros. Tal hombre puede ser solo Jesucristo mismo. Él es el único que es bueno. En contraste, en ese mismo verso, se encuentra el hombre malo. Y ahí todos debemos levantar la mano y decir: yo soy ese hombre malo, del cual de su tesoro solamente saca cosas malas. La única solución a este problema es que el hombre bueno nos haga buenos. Que el hombre bueno nos alcance en nuestra maldad y nos transfiera a un estado de bondad. Y eso es lo que entendemos por el Evangelio. Los hombres malos no podemos sacar de nuestro corazón cosas buenas. Los hombres malos solo podríamos llegar a ser buenos porque el buen hombre nos ha alcanzado. Esta es de una u otra manera una de las referencias, de las varias referencias que hay a la salvación en este pasaje. Este texto que acabamos de leer claramente está en Lucas 6, versos 45 al 40, el 43 al 45, y también está en Lucas 3, versículo 7, en donde Jesús hace una comparación entre los árboles buenos y malos. También Jesús la ha hecho y la ha utilizado en el Sermón del Monte, así que este pasaje se encuentra también registrado en otras partes de la Escritura. Ok. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué hemos estado aprendiendo de este capítulo 12? En este capítulo 12 Jesús ha entrado en algunas discusiones con los fariseos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Algunos de ellos estaban alegándole a Jesús porque sus discípulos estaban espigando en el día de reposo, ¿verdad? Los discípulos estaban teniendo hambre y pasaron por un campo y empezaron a cortar espigas porque tenían hambre. Jesús empieza un debate con los fariseos en cuanto al día de reposo. Luego de eso, Jesús avanza y encuentra a un endemoniado al cual él libera. No solo lo libera de la posesión demoníaca, sino que le devuelve la vista, le devuelve el habla, y entonces la gente se empieza a maravillar, empiezan a comparar a Jesús con el hijo, con David el rey, y lo llaman, empiezan a llamarlo hijo de David. Y los fariseos empiezan a enfurecerse y, como no le pueden ganar en el debate a Jesús, lo empiezan a calumniar, a acusar de algo muy serio, y le dicen: es que Jesucristo, ese tal Jesús,
es un hijo de Belcebú. Él está en el equipo de Belcebú, él está en el equipo de Satanás. Y entonces, cuando los fariseos hacen esta declaración, esto es lo que se conoce como una blasfemia. Y Jesús entonces toma los siguientes versos y empieza a desarrollar una enseñanza al respecto y dice: hey, señores fariseos, ustedes se están pasando de la raya. Este pecado que ustedes acaban de cometer, el asignar la obra del Espíritu, asignarla a Satanás, eso es algo muy, muy malo. Y de hecho es un pecado que no tiene perdón. Ese es el contexto de estos versos que acabamos de leer. Jesús continúa dándole a la piñata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y los fariseos siguen escuchando realmente la acusación de Jesús. Y en alguna medida la sentencia que Jesús está estableciendo acá. Los fariseos estaban acusando a Jesús de algo muy serio. De hecho, en la ley de Moisés, esto era penado con la muerte. Entonces los fariseos no estaban solo hablando por hablar. Los fariseos, de hecho, estaban haciendo una acusación que bajo la ley de Moisés merecía muerte. Los fariseos querían asesinar a Jesús con la ley o con sus interpretaciones de la ley. Jesús ha vencido los argumentos de los fariseos, ha probado que los argumentos de los fariseos son falsos. Jesús no solo está haciendo una correcta interpretación de la ley, sino que está probando que la interpretación de la ley que los fariseos han estado haciendo no solo es falsa, sino que también es malintencionada. Esto es bien importante porque cuando leemos estos pasajes creemos: sí, los fariseos son malos. Sí, los fariseos eran malos, pero vamos más allá. De verdad, Jesús aquí está atacando la naturaleza de los fariseos y por eso está utilizando estas figuras de lenguaje que hoy vamos a analizar. En los versos anteriores, Jesús entonces probó que los fariseos son los verdaderos blasfemos. Realmente los fariseos estaban acusando a Jesús de ser un blasfemo, pero realmente los que estaban blasfemando eran los fariseos. Y ahora en este pasaje, Jesús expone por qué es que están blasfemando los fariseos. ¿Por qué ellos hablan este tipo de cosas? Jesús dice: no es solo porque estén equivocados. Los fariseos están blasfemando porque están hablando de acuerdo a su naturaleza. Dice el verso 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Los árboles han sido una fuente de recursos importantes, ¿no?, en la humanidad. Por ejemplo, los árboles producen madera para la construcción de las casas, madera para el fuego, para poder cocinar, o en el tiempo del invierno, para una de las fuentes principales de calor en ese momento, ¿sí? Y también los árboles producían muchos frutos. El punto era que los árboles tenían en alguna medida un impacto directo en la economía de Israel, ¿sí? Los frutos de los árboles eran precisamente para el sustento, y la economía y el comercio de Israel dependían en una medida de lo que los árboles producían. Cuando los frutos estaban maduros y listos para comer, la cosecha alegraba a las familias. Y cuando el fruto era bueno, toda la gente corría y se gozaba porque los frutos eran buenos. Ahora, cuando de repente llegaba el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, y las familias salían con alegría y esperanza a cosechar y se daban cuenta que los árboles estaban dando frutos malos, era momento de preocuparse. Era motivo de tristeza, de desesperanza, de preocupación, de tristeza, y muchas veces también era producto de conflicto, porque entonces empezaban a pelear. No, es que hiciste mal esto, es que sembraste mal, es que no lo regaste, es que aquí, es que allá, no te diste cuenta que las plagas y los árboles y esto y lo otro. Y entonces el fruto malo del mal árbol no era solo: la qué mala onda, está mal el fruto, bueno, vamos al otro árbol. No, los frutos malos producían de verdad mucha tristeza, producían amargura en la economía israelita. Jesús utilizó esta imagen porque está hablando de algo bien importante. En el Sermón del Monte, Jesús ha utilizado también esta imagen del árbol bueno y el árbol malo, precisamente para describir a los falsos profetas.
de los cuales los creyentes debían cuidarse. En este pasaje Jesús está haciendo uso de la imagen del árbol bueno y el árbol malo para referirse a los fariseos, y su argumento se establece con fuerza y contundencia para enfatizar que un árbol dará frutos de acuerdo a su naturaleza. De hecho, Mateo utiliza la palabra bueno del griego kalos. Cuando dice haced el árbol bueno y su fruto bueno, la palabra bueno ahí es kalos, del griego kalos, que significa bello, significa adecuado, como una señal externa del bien interior. Es honorable, digno, es excelente en su naturaleza y características, y por lo tanto, si es bueno, está adaptado correctamente a sus fines y a su uso. ¿Ok? Allá en Santa Lucía, Cochumalguapa, nosotros teníamos un terrenito y habían varios árboles de aguacate. Ya están bien viejos porque esos árboles los sembró mi abuelo hace como unos 100 años, tal vez, no sé, hace mucho. Y de repente el señor que cuida el terreno me llama y me dice, mire, ya están los aguacates, ¿quiere que se los baje? Está bueno, ¿eh? Y los baja. Ya ahorita lamentablemente ya solo nos quedó un palo de aguacate. Y ahí les he traído a algunos, he compartido algunos aguacates, ¿verdad? Y cuando yo recibo esos frutos y recibo, a veces me dice, mire, traiga varios costales porque son bastantes, ¿verdad? Y entonces los llevamos en el carro y qué montón de aguacates, y uno recibe esos aguacatones grandes, ¿verdad? Y uno dice, ¡ala, qué delicia!, ¿no? Y se alegra uno. Es un fruto bello, es adecuado para su uso, ¿verdad? A Josué que le encanta el guacamole, ¿verdad? Con todo, guacamole con todo, ¿verdad? No hay nada, no hay guacamole. Bien, guacamole, solo guacamole con tortilla, porque es delicioso, no es algo que se disfruta. De eso es lo que está hablando aquí Mateo. Pero luego utiliza la palabra malo, que viene del griego sapros, que significa podrido, dañino, decaído, viejo y desgastado, sin valor, corrompido, no adecuado para su uso. ¿Qué pasaría si este señor que cuida el terreno me llama y dice, mire, venga y traiga los costales, y me da un montón de aguacates podridos, totalmente contrario a lo otro? Básicamente me está estafando, me está haciendo llegar por gusto, me está queriendo dar algo horrible y me está diciendo, no hombre, está bonito. Y yo le digo, no, está podrido, está malo. El contraste en la Biblia siempre va a ser un contraste muy claro, y esto es lo que está haciendo Mateo acá. Basado en eso, Jesús ahora hace una acusación y demuestra por qué la declaración inicial de este pasaje es correcta. Jesús dijo, asuman el árbol bueno y su fruto bueno, y el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Entonces Jesús da la explicación de esta comparación en el verso 34. En la primera parte dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces Jesús dice, miren, ustedes son malos. Y ustedes hablan en las sinagogas y se presentan ustedes como los maestros de la ley y le dicen a la gente, nuestra enseñanza es buena. Jesús les dice, ¿cómo ustedes pueden decir que su enseñanza es buena si ustedes son malos por naturaleza? La frase generación de víboras tiene algunas implicaciones que hay que recordar. Algunos creen que Jesús hace uso de esa frase, generación de víboras, para hacer una asociación de los fariseos con Satanás, la serpiente antigua. De hecho, en otras partes Jesús le llamó a los fariseos hijos de Satanás. No, ustedes están equivocados, les dice Jesús. Realmente el padre de ustedes, fariseos, líderes judíos, es Belcebú. Ustedes son hijos de Satanás. Entonces, algunos creen que esta frase generación de víboras hace referencia a eso. Algunos otros creen que la enseñanza de los fariseos es tan venenosa que Jesús les llama y les dice generación de víboras. Por eso, porque su enseñanza era muy venenosa. En fin, cualquiera de estas interpretaciones, sea la que fuese correcta, lo que está implicando aquí Mateo es que esta frase es una reprimenda, una acusación
dura y estricta y contundente en contra de los fariseos. La pregunta que Jesús hizo acá es retórica, ¿sí? Es decir, conlleva una respuesta implícita. ¿Cómo podéis hablar lo que es bueno siendo malos? Esa es una pregunta retórica, ¿sí? No se puede. Porque así como es imposible que un árbol bueno dé frutos malos, o viceversa, así es imposible que la enseñanza de los fariseos, quienes son malos por naturaleza, tenga una enseñanza buena. Muchos proverbios enfatizan la importancia del sano discurso. Y de hecho, algunos proverbios hablan de que es mejor callar que decir algo malo. Esto era lo que los fariseos estaban transgrediendo. Ellos no callaban, al contrario, decían y hablaban, no solo por hablar, hablaban porque eran malos por naturaleza. En la segunda parte del verso 34, Jesús provee una especie de principio que se cumple en todo ser humano. Y préstenle mucha atención porque este principio que Mateo registra acá, ustedes y yo también estamos sujetos a ese principio. Se cumple en nosotros. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi mamá me lo decía muchas veces. William, esa boca, ya la abundancia del corazón habla la boca. Así. William, no diga esto. Una vez yo tenía el problema cuando era adolescente que yo decía muchas malas palabras. Yo era muy grosero. Yo decía malas palabras y mi papá lamentablemente era un hombre que decía malas palabras. A mí me encantaba oír malas palabras. Por ejemplo, a mí yo me reía. Ustedes, la mamá de mi papá, mi abuelita, era experta ustedes en hablar malas palabras. Miren ustedes, de cada 10 palabras, 11 eran malas, así de verdad. Y era fluida, ¿no? Y que sí, que aquí, pipi, 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 pa, 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 pa. Y ustedes, yo me mataba de la risa y me encantaba escuchar malas palabras. Este es el gran problema, uno de los grandes problemas que Jesús está hablando. Que en el corazón había abundancia de mal y por eso es que había malas palabras. Una vez yo me preocupé porque en el colegio nos decían, no, que tengan cuidado con las malas palabras. Y éramos bien hipócritas porque hablábamos malas palabras y de repente ahí viene la Miss y todos hablando. Me recuerdo que teníamos una compañera que sí, estábamos, va a hablar malas palabras. Ahí viene la Miss y empezaba, alabaré, alabaré. Éramos hipócritas ustedes, éramos hipócritas. Y en nuestro corazón de verdad había mucha maldad. Mucha maldad. Y por eso se nos rebalsaba, porque era una abundancia de maldad que había en nuestro corazón. La palabra que se traduce al español como hablar viene del griego laleo, que significa decir, charlar. Pero miren, es bien importante eso porque dice que esa palabra significa parlotear, así como un perico, ¿no? Un perico, así que habla por hablar, que realmente aprendió y se le enseñó y no está pensando lo que está diciendo, simplemente está hablando, ¿verdad? Y dice que este griego que estamos, analizando, la leo, significa que se utilizan palabras para declarar pensamientos propios en el sentido de que estos pensamientos abundan tanto en el corazón que ya solo se emiten en sonido, ¿sí? Abundan tanto la maldad en el corazón que simplemente se emite en el sonido. Ahora, vamos al contexto. Es decir, Jesús no está llamando la atención solo a la forma de hablar. Jesús no está diciendo nada más, ustedes están hablando por hablar. No, más bien, aquí está hablando Jesús que las calumnias y las acusaciones que los fariseos están haciendo eran producto de su cosmovisión. Los fariseos tenían una profesión de fe en contra del Hijo de Dios. Los fariseos tenían una fe falsa. Tenían una fe en un Mesías
que no era el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, los fariseos estaban hablando producto de la abundancia de su fe. Ellos tenían una fe contraria al Hijo de Dios, finalmente una fe falsa. Pero esa fe abundaba en ellos y hablaban de sí. ¿Ok? La abundancia que había en el corazón de los líderes judíos era maldad. Hablaban lo malo porque en ellos había una abundancia de maldad. No hablaban algo malo solo porque, es que entiéndanlos. Hoy tuvieron un día estresado. Por eso es que está hablando así. No, no es porque de repente tuvieron un mal día, muy pesado el día y se les salió una palabra. No, ellos hablaban porque eso era lo que abundaba dentro de ellos continuamente. D.A. Carson comenta que es la boca la que revela lo que hay en el corazón. Lo que se necesita finalmente no es un cambio de boca, se necesita un cambio del corazón. A continuación, Jesús provee una pequeña parábola, ¿sí? Esta es de hecho reconocida como una pequeña parábola. En el verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El contraste continúa acá. Recuerden que el contraste del inicio del pasaje es el árbol bueno versus el árbol malo. Ahora el contraste es lo que hablábamos en la historia de la redención al inicio, el hombre bueno versus el hombre malo. Aquí la palabra tesoro no significa tesoro de cofre lleno de oro, sino que la palabra tesoro es simplemente un cajón, un cofre. Todos los seres humanos tienen un cajón, un cofre, y eso es lo que, digamos, todos tenemos como nuestro corazón. Ahí en nuestro corazón es un repositorio, un lugar en donde tenemos almacenadas todas nuestros pensamientos, emociones, intenciones y actitudes. En ese corazón, en ese tesoro, todos lo tenemos. El hombre bueno saca de ese corazón, de ese tesoro, cosas buenas, y el hombre malo saca cosas malas. En el sentido figurado, Jesús está insinuando que la mente y el corazón de los hombres es como ese cajón en donde hay cosas guardadas. Y el principio vuelve a repetirse. Así como el árbol bueno no puede dar frutos malos, así como el árbol malo no puede dar frutos buenos, así el hombre bueno no da cosas malas. Y el hombre malo no da cosas buenas. El principio se vuelve a repetir. Jesús lo está enforzando, Jesús lo está confirmando. Una vez Jesús confirma este principio por medio de estas metáforas o ejemplos, entonces Jesús pasa a la parte, yo le llamaría contundente de este pasaje. Algunos en la comedia le llaman a esto en Estados Unidos el punchline, porque los comediantes empiezan a contar una historia y que sí y que allá y cuentan una experiencia, y entonces todo el mundo, después de estar escuchando al comediante, está esperando el punchline, ¿cuál es la resolución de lo que me está contando? Bueno, la diferencia es que Jesús aquí no es un comediante. Al contrario, Jesús aquí es el Hijo de Dios, el supremo juez, quien en este momento ha establecido un principio, ha dado metáforas, ha dado analogías y ejemplos. Y ahora, bueno, todos estos ejemplos que yo les di, dice Jesús, me sirven para esto. Y les va a dar una sentencia. Verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, quiero explicar esto porque este es el meollo del asunto hoy, este es el meollo del pasaje. En este contexto, los opositores de Jesús revelan su corazón especialmente al rechazar el testimonio sobre la identidad de Jesús. Los opositores de Jesús están diciendo no, Jesús no es quien dice ser. Él es hijo de Belcebú, es lo que ellos están diciendo. De hecho, esto está en la confesión judía del que se conoce como el Shema, ¿sí? La mayoría de los judíos, de hecho, habrían estado de acuerdo en que Dios sacaría a luz todas estas cosas en el día del juicio. Los mismos judíos enseñaban esto. Ahora, esta primera parte de la sentencia, Jesús está refiriéndose, por eso les explicaba yo al inicio, esta sentencia es debido a la blasfemia en contra del Espíritu Santo.
El contexto de esta sentencia es la blasfemia que los fariseos acababan de cometer. La blasfemia en contra del Espíritu Santo que los líderes estaban cometiendo acá era la que Jesús está identificando como palabra ociosa. Cuando Jesús dice, de toda palabra ociosa, darán cuenta, esa palabra ociosa es la blasfemia que estamos hablando en este contexto. Definamos entonces qué significa esta palabra ociosa. Valga la redundancia, la palabra, porque dice de toda palabra ociosa. Palabra viene del griego rema, que significa declaración de forma solemne, ¿ok? Que tiene un significado definitivo para agredir a alguien. Eso es lo que viene, porque por eso es tan importante trabajar los idiomas originales, ¿sí? Porque aquí inmediatamente cualquiera que lee este verso dice, ay, juela, sí, pues la semana pasada a mí se me salió una mala palabra, voy a dar cuenta de eso en el día del juicio. No, el contexto de este pasaje no está hablando de eso, ¿ok? El contexto de este pasaje está hablando de un rema, es decir, de esa declaración solemne que los fariseos hicieron hace un momento. Miren, entendamos esto, los fariseos no le dijeron a Jesús, este es un hijo de Belcebú, solo por decirlo. No, dos cosas importantes. Los fariseos dijeron esto porque en su corazón abunda la maldad. Y dos, porque ellos están comprometidos con lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando ustedes van al sitio web de nuestra página y cuando van a la parte donde dice declaración doctrinal, ustedes dicen, Willy, vos sos el pastor, fíjate que hay una persona que me está diciendo que estamos mal en nuestra iglesia, que las doctrinas que estás enseñando son erradas, esto y lo otro, y entonces vengo yo y ¿qué voy a hacer? Yo voy a defender solemnemente lo que estamos publicando como congregación. Todo lo que está ahí publicado es un rema, es decir, es una palabra que yo estoy exponiendo con solemnidad. Yo estoy dispuesto a defender teológica, bíblicamente, lo que está allí publicado. Los días viernes les estoy diciendo, hermanos, vamos a la iglesia, al grupo en casa, miren que estamos aprendiendo, que esto es parte de nuestra declaración doctrinal. Si ustedes ven los videos o están ahí el día viernes, yo me esfuerzo apasionadamente por enseñar lo que estamos enseñando, porque yo estoy solemnemente, estoy defendiendo lo que creemos. Cuando los fariseos dijeron, este es un hijo de Belcebú, ellos estaban defendiendo solemnemente eso. No fue una palabrería nada más. De hecho, los evangelistas registran que no es la única vez que los fariseos dijeron esto de Jesús. Ellos estaban defendiendo eso. Ellos querían agredir a Jesús. Y dice, de toda palabra ociosa. La palabra ociosa viene del griego argos, que significa inútil, desconsiderada, sin reflexión, descuidada, de lo que no se saca provecho, improductiva, es perniciosa. Perniciosa significa que esta palabra es en extremo dañina. Básicamente, una blasfemia. En el pasado, ustedes y yo hemos cometido pecados de palabra. No solo al decir malas palabras, hemos mentido. También, por ejemplo, hemos agarrado la Biblia y cuando alguien nos dice, mira, explícame este versículo, y tal vez dimos una mala interpretación, yo lo he hecho y de hecho me he arrepentido de malas interpretaciones bíblicas que he dado en el pasado. Son palabras malas. Son palabras que han salido de mi boca que no son correctas. Pero no son palabras al nivel de lo que Jesús está hablando acá. Perniciosas. No son blasfemas. Estamos hablando, por eso es que esta blasfemia, esta palabra ociosa, es un pecado imperdonable.
que por la gracia de Dios tratamos el domingo pasado. Vimos cómo de esto los cristianos, los elegidos de Dios, estamos libres debido a la gracia restrictiva de Dios. No hemos blasfemado en contra del Espíritu por su gracia y misericordia. Jesús no está hablando entonces aquí de simples equivocaciones. Ay, es que los fariseos se equivocaron. No, Jesús no está haciendo aquí referencia a lo que yo les decía, las malas palabras, las palabras soeces que tal vez en el pasado decíamos, yo decía. Más bien, Jesús aquí, cuando dice, de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta, está diciendo, los hombres darán cuenta de estas declaraciones solemnes pero inútiles, de las cuales los fariseos han querido presentar una defensa formal, pero que finalmente esas palabras, esas declaraciones de los fariseos son irreflexivas, descuidadas, sin provecho, perniciosas. En otras palabras, son palabras y declaraciones que causan mucho daño, en el sentido de blasfemia. Por ejemplo, el manifiesto comunista o el manifiesto humanista. El manifiesto comunista es un documento elaborado por el Partido Comunista y todo aquel movimiento ateo. Básicamente el comunismo es la expresión política del ateísmo y ellos desarrollaron un manifiesto. Un manifiesto, y lo hicieron hace más de 100 años, ¿no? Ese manifiesto es un manifiesto en donde ellos hasta incluso tienen sus 10 mandamientos. Y es de principio a fin una oposición a la fe cristiana. Y el manifiesto comunista habla de que todo aquello que tiene que ver con la Biblia o con Dios no tiene lugar en el gobierno de una nación. Ellos están declarando solemnemente. Por eso publican un manifiesto y dicen, somos contrarios a la fe cristiana y los gobiernos de las naciones deben ser así, comunistas. Esas declaraciones son declaraciones perniciosas, blasfemas, son palabras ociosas que no tienen lugar en la cosmovisión cristiana y están buscando hacer daño. De esto es lo que estamos hablando, como un ejemplo. Es por esto que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es la palabra ociosa de la que Jesús está hablando acá. Y como lo vimos en la exposición pasada, es el pecado más serio y condenado por la eternidad, imperdonable. Es de estas palabras destructivas que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. ¿Cuál es la razón? Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La justificación es por la fe en Jesucristo, ¿no? ¿Ok? La justificación es por la fe en Jesucristo. Las palabras, en su sentido más simple, no justifican para salvación. Las palabras en su sentido más simple no son el instrumento para justificar. Yo no soy justificado por una oracioncita que dice, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que vivas en él y que seas mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esas palabritas no me justificaron, porque las palabras no tienen el poder para justificar. La Biblia enseña abundantemente que la justificación es solo por la fe, ¿sí? Sí hay un elemento en donde profesamos el señorío de Jesucristo, pero las palabras no tienen el poder para justificar, es la fe. En el sentido simple, cuando una persona, por ejemplo, está argumentando, se han visto, por ejemplo, cuando se entrega una tesis en la universidad, cuando yo entregué mi tesis en la universidad, yo tengo que poner una justificación. Es decir, voy a justificar el porqué de mi investigación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo entrego un ensayo académico en el seminario, tengo que poner una justificación. ¿Por qué, verdad, voy a hacer esto? Entonces, mis palabras me van a justificar o van a condenar mi
mi investigación, una de dos. Pero lo que estamos hablando acá, es lo que Jesús está hablando acá, es en el sentido salvífico, el más probable que el pasaje está hablando, ya que esta frase de Jesús se conoce en teología, se conoce en hermenéutica como una metonimia. ¿Qué es una metonimia? La metonimia es una forma de lenguaje que se utiliza para designar una cosa con el nombre de otra. La metonimia es una forma de discurso en donde digo un concepto que me sirve para identificar otro. Es una forma de lenguaje. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan de aquella historia en donde está Lázaro el rico, en donde tiene banquetes todos los días, y está el mendigo, ¿verdad? El rico y Lázaro, perdón, y entonces tiene todos los días banquetes, y está el mendigo y todo lo demás, y los dos mueren, y el rico se encuentra en el Hades. El hombre rico se encuentra en el Hades y está siendo atormentado. Y entonces el rico mira al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, deja que Lázaro toque la punta de su dedo con agua y me dé aquí. Y Abraham le dice: no se puede. Y entonces el hombre rico le dice: Padre Abraham, manda a alguien a mis hermanos para que les advierta y que no vengan a este lugar de tormento. ¿Se recuerdan eso? ¿Qué le dice Abraham? Abraham le dice al hombre rico: a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Mi pregunta: en ese primer siglo, ¿estaba vivo Moisés y los profetas para ir a hablar con los hermanos de este hombre? No. Esto es un lenguaje metonímico. ¿Qué está diciendo Abraham? Abraham está diciendo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué significa eso? Que tienen las escrituras del Antiguo Testamento. Es un lenguaje metonímico. Está diciendo una cosa para representar otra. Esa es una figura del discurso. Lo que Jesús está diciendo acá es lo mismo. Por tus palabras serás justificado. Algunos dicen: por lo que yo diga seré salvo. No. En el sentido salvífico o condenatorio, las palabras, la profesión, la confesión es equivalente a la fe. Es una metonimia. Esa fe, esas palabras, esa confesión o justificarán o condenarán. En última instancia, ¿a quién profesamos? A Jesús. A Jesús como nuestro justificador. Y si lo confesamos a Él, no son nuestras palabras las que nos justifican. Es Jesús quien nos justifica. Hebreos 3:1 dice: por lo tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es nuestra confesión. Finalmente, mis palabras, ¿quién encarna mis palabras? Jesucristo. Cuando yo confieso el nombre de Jesucristo, si Él es mi confesión, si Él es mis palabras, si a Él es a quien se dirigen mis palabras, entonces Él me justificará. En ese sentido es que por tus palabras serás justificado o condenado. Las palabras de los líderes judíos. ¿Qué estaban profesando los líderes judíos? No, ellos estaban confesando y diciendo: este no es el Hijo de Dios, este está del equipo de Satanás. Ellos estaban defendiendo eso y profesando eso. Por lo tanto, esas palabras los iban a condenar. Miren el contraste. ¿Qué pasaba con todas aquellas personas que eran liberadas del demonio, que eran sanadas de su vista, que recuperaban el movimiento en sus cuerpos, que aquella mujer que estaba encorvada y que finalmente lograba caminar bien? Toda esa gente, ¿qué confesaba después de haber sido sanada por Jesús? Después de recibir un milagro de Jesús, ¿confesaban ellos lo mismo que los fariseos? No, ellos profesaban otras cosas y decían: este ha de ser el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Esas palabras los justificaban. Las palabras de los fariseos
los condenaban. ¿Ven el contraste? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Apliquemos esto y terminemos hoy nuestro pasaje. Número 1, el fruto de nuestra vida. Dice el texto, el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. En la Biblia también los árboles son representaciones de los hombres, ¿sí? El Salmo 1, por ejemplo, dice que el hombre justo es como aquel árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. ¿Qué calidad de árbol somos, mis hermanos? Ustedes y yo somos árboles en una representación bíblica. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que hay algunos hermanos que de verdad no han hecho de verdad un esfuerzo por tomar en serio la fe cristiana y todavía están en esa pelea de que si somos serios o no con la fe cristiana? Y a veces me pongo a pensar, son arbolitos que hay que cuidar, ¿no? Yo fui al terreno de un hermano aquí en Chimaltenango y él tiene un montón de árboles de estos de nuez y me regaló y toda la cosa, ¿verdad? Pero a la par hay una finca que se dedica a sembrar pinos, pero los pinos grandes, ¿no? Entonces me dice, mire cómo empiezan los pinos. Y los pinos de verdad empiezan como algo, de verdad ustedes, yo nunca los había visto, era algo, pero tan frágil, ¿verdad? Y después de 25, 30 años, son árboles gigantes, ¿no? Árboles gigantes, ¿verdad? Y yo digo, sí, somos árboles en alguna medida. Y empezamos así tan frágiles. Y el objetivo es que lleguemos a ser árboles fuertes, ¿no? Que demos frutos. ¿Qué calidad de árbol somos y qué calidad de fruto es el que damos? Porque también hay árboles fuertes y grandes, pero cuando dan fruto podrido. He visto también de esos. Y es triste. Ahora, cuando midamos los frutos que damos en nuestra vida, asegurémonos de medir los frutos con el instrumento correcto. Por ejemplo, si yo llego a una piscina y quiero medir la profundidad de la piscina con un termómetro, me van a decir, no se puede. Ese no es el instrumento para medir la profundidad de una piscina. O igual, si quiero medir la longitud de la piscina con un termómetro, no se puede. Y si quiero medir la temperatura del agua con un metro, tampoco. Tengo que utilizar el instrumento correcto. Cuando ustedes vayan a medir los frutos que hay en su vida, háganlos con un instrumento correcto. Por ejemplo, alguien dirá, es que ese hermano tiene dinero en el banco, vos. Esa puede ser un indicador del área financiera y no necesariamente nos dice los frutos que hay en la vida de una persona. Eso puede ser un indicador, pero no necesariamente una medición correcta. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, salud. Contra tales cosas no hay ley. Si ustedes toman ese verso y lo ponen como el metro para medir los frutos que hay en su vida, ustedes dicen, ok, este es el examen que Pablo pone. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué calificación sacaríamos ante un examen como el de Pablo? Esto es lo que debemos hacer cuando hablamos de dar frutos en nuestra vida. Y la segunda aplicación que yo quiero extraer de este pasaje es nuestra sabiduría al hablar. J.C. Riley escribe, tomemos de estos versos la inmensa importancia del cuidado con nuestras palabras diarias. Sí, aunque el verso trata de la sentencia en contra de la blasfemia, contra el Espíritu Santo, también puede y debe ser aplicado a nuestra sabiduría al hablar. Por eso es que Pablo escribe en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Juan Calvino comenta sobre este pasaje en su aplicación. Dice, primero, hablemos los sagrados misterios de Dios con la mayor reverencia y sobriedad. En segundo lugar,
abstengámonos de las palabrerías, bufonadas y bromas vanas, y mucho más de ataques calumniosos. Y por último, procuremos sazonar nuestras palabras con sal, como dice Colosenses 4:6. Mis hermanos, el cuidado de nuestras palabras es un tema que es tratado abundantemente en la Biblia, en los Proverbios, en otros lugares como los Salmos. El llamado constante a cuidarnos, dice Pablo, cuidarnos de las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. Y si fuera poco, Santiago en su carta dedica una parte al estudio de la lengua. Oh, qué órgano es en nuestro cuerpo, que puede ser un pequeño fuego que enciende un bosque. Y dice, tengan cuidado de cómo usan su lengua y por consiguiente, cómo utilizan sus palabras. Nuestras palabras son la evidencia del estado de nuestro corazón. Así como cuando uno llega y prueba un agua y dice, el sabor de esa agua nos ayuda a ver la calidad del manantial de donde viene esa agua. Calvino escribía que las palabras son como el índice de la mente. A veces me dicen, William, tenés que leer este libro. ¿Qué es lo primero que hago yo? Agarro ese libro y voy al índice y veo los títulos de los capítulos y me da una idea de lo que contiene el resto del libro. Cuando yo los oigo hablar a ustedes, me da una idea, me da un índice de lo que hay realmente en su mente y en su corazón. Me van a decir, no, entonces mejor ya no voy a hablar. No, no es eso. Estamos hablando de que debemos de cuidar realmente nuestro hablar. Debemos cuidar nuestras palabras. Mis hermanos, que nuestra oración sea como lo que escribía el salmista David. En el Salmo 141, verso 3, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. Pongámonos de pie.